jóvenes, el día de hoy vamos a hacer la lámina número 1. En una hoja del blog de dibujo, en primer lugar vamos a poner los datos de la lámina, que es el título de la lámina con un plumín mediano negro o con un plumín fino negro, de gradación de tonalidades, el tema. Después con el plumín fino o pluma negra van a poner la fecha, 20 de agosto del 20, profesor Gerardo Ruiz, escuela C. Baden-Powell, C.Baden-Powell, materia de dibujo 2, y el grupo que pertenezcan 4010, 4020, 4030, 4040. Número de lámina 1. Teniendo ya eso, después vamos a tomar una regla, el lápiz B o el lápiz 2B, y vamos a hacer 3 filas horizontales, ¿sí? 3 filas horizontales que van a tener las siguientes dimensiones, ¿sí? Del margen superior hacia abajo van a tomar 1 centímetro de separación, luego van a tomar 6.5 centímetros, luego 1 centímetro, luego 6.5 centímetros, luego 1 centímetro y luego 6.5 centímetros, y van a hacer líneas horizontales paralelas que van a tener de largo 35 centímetros las 3. Posteriormente vamos a dividir esos 35 centímetros en 5 cuadros que van a ser divisiones de 7 centímetros en el sentido vertical, 7, 7, 7, 7, 7. ¿De acuerdo? Entonces, en las 2 primeras filas. En la tercera no. Y ya que tengo los cuadros, o sea, van a quedar entonces de 7 por 6.5. Ya teniendo esto, vamos a aplicar lo que vimos en la escala en la tabla de composición de lápiz, donde vamos a empezar primero con una degradación de tonos, después con una escala de tonos y 3 con un valor tonal. En el primer caso vamos a empezar de oscuro a claro, terminamos en lo más claro, porque vamos a empezar con el lápiz más suave y más oscuro de todos los 4 lápices que les pedí, que es el primero, es el 5B. Entonces, cerciórense de que siempre deben tener la punta afilada para poder trabajar, y vamos a tomar siempre el lápiz de esta forma. O sea, lo tomamos así y volteamos el lápiz de tal manera que la punta afilada quede lo más horizontal que se pueda. Vamos a decir que quede un ángulo no mayor de 30 grados, y vamos a empezar a llenar en sentido horizontal todo el cuadrito sin salirnos del cuadrito. Probablemente se salgan ustedes un poco, pero ya al final se va a borrar las partes donde se salen. Bien, entonces rellenamos todo el cuadro. Voy a dar un número de capas que sea necesario para lograr este tono, así como lo ven, muy oscuro. Si empiezan en sentido horizontal, se van a tener que seguir los demás cuadros en sentido horizontal. Si empiezan en sentido diagonal, todos van a seguir en sentido diagonal. O si lo hacen en sentido vertical, todo va a ser en sentido vertical. Y ya que tengan todo el cuadro, sí pueden utilizar después en forma vertical sobre adentro del cuadro para delimitar el contorno y no salirme ya del cuadrito. ¿Sí? Ahí sí ya vamos a poder hacerlo en forma vertical. Bien, entonces empezamos con el 5B, después me voy a seguir con el lápiz 2B y voy a seguir dándole un cierto número de capas hasta lograr esta tonalidad que ven. ¿Sí? Aquí le di, digamos, unas 3 o 4 capas con una presión para que veamos que esté cubriendo el papel. Si le doy con una presión muy leve, entonces va a quedar muy claro, y no debe de hacer una presión uniforme y parejito para que todo sea igual el tono. No debe de quedar áreas en blanco, no se debe de ver huequitos. Entonces ya hice el 2B, ahora me sigo con el B, con el lápiz B, y lo mismo, voy a llenar todo el cuadro hasta llegar a la tonalidad deseada. Y como ven, va a empezar a aclarar. ¿Por qué va a aclarar? Porque estoy usando el lápiz de diferente gradación. Quiere decir que el lápiz va perdiendo, o más bien se le va restando cantidad de carbón. Por eso
el lápiz que 5B tiene más carbón, entonces por eso es más oscuro, y luego el 2B tiene menos carbón y el B también, y así subsecuentemente. Ya terminé con el B, le di un cierto número de capas. No les puedo decir cuántas capas van a ser, porque igual puede quedar con 3 o puede quedar con 4. Eso ya depende de ustedes, de qué tanta presión le den con el lápiz. Y luego seguimos con el HB. Aquí sí por lo menos van a ser 2 capas, o sea 2 veces. Igual con el lápiz sosteniéndolo de forma horizontal y cubriendo todo el cuadro. Y finalmente termino con una sola capa con el HB. ¿Sí? Bien. Esto es entonces la degradación de tonalidades. Ahora me voy a seguir con lo que es el valor tonal. Ya si me pasé, entonces tomamos una goma y le borramos en las partes donde nos hayamos pasado, ¿sí? Tanto arriba como abajo. Soplamos para que nos queden los grumitos. Después en la parte de abajo, donde dice escala de tonos, vamos a ocupar nada más el lápiz HB. Aquí para el lápiz HB se le van a agregar un cierto número de capas, ¿sí? Que van a ser la primera con una capa uniforme de HB completa, igual tomando el lápiz de forma horizontal, y es decir que la punta quede lo más horizontal posible. Cubrimos y después sigo con 2 capas, una capa pareja y luego otra, y después 3 capas, luego 4 y finalmente 5. Entonces sigo con 3, luego 4, luego 5. Y ya me quedan estas tonalidades. Entonces aquí voy a empezar de lo claro y voy a terminar en lo oscuro. ¿Ok? Y así va a quedar la escala de tonos. Ahora seguimos con el último, que se llama valor tonal. Aquí vamos a hacer en el rectángulo que tiene 6.5 por 35 centímetros de largo, 3 divisiones, es decir, 3 partes, donde voy a dividir, como tengo 35 centímetros, voy a dividir a 11.6 centímetros cada una. Y después va a ser con una regla o con una escuadra, como ustedes quieran, una línea muy tenue, que apenas si se vea. Ya que tengo las divisiones, voy a numerar las 3 partes en que quedó dividido, 1, 2, 3, y voy a empezar con el lápiz HB. En el 3 y en el 2 voy a dar una capa pareja, nada más en el 3 y en el 2. En el 1 no, tiene que ser 3 y 2 nada más, y puede ser una capa parejita y uniforme, es decir, que todos los 2 rectángulos se cubran y quede parejo. Uniforme el tono, que quede todo igual con lápiz HB. Ya que terminé de dar con el HB, no sé cuántas capas vayan a dar, quizás unas 4, va a depender, como les digo, de la presión que ustedes ejerzan. Después me sigo con el lápiz B en el rectángulo 2 y en el 1. Entonces voy a ir dándole ahora con el lápiz B en el rectángulo 2 y 1. Todo parejo, llenando, todo. Lápiz B. Dos y 1. En el 3 no, debe de ser nada más 2 y 1. Y ya que hice con el lápiz B eso, se va a ir uniendo de tal manera de que no se va a notar cuando se une un tono con otro. Y para terminar ya vamos a ocupar nada más el lápiz 5B, que es en el rectángulo 1, y ahí nada más vamos a pasar el 5B, ya no nos vamos a seguir al 2, de tal manera que vamos a ir rellenando con el 5B arriba del B, cubriendo hasta llegar al término del rectángulo 1 y pasándonos muy poquito al rectángulo 2, ¿sí?
de tal forma que se va a ver la unión como una degradación, sin que se vean las divisiones como en el caso 1 y 2, ¿sí? Y así es como va a quedar su lámina número 1. Ya finalmente, ya que hayan pasado el 5B, lo que vamos a hacer ahora es borrar, como les había dicho, todo lo que pasamos de lápiz y ya queda delineado y queda, pueden volver a pasar con la regla, con el lápiz y ya nos queda nuestra lámina terminada. Y ya con esto ustedes se pueden poner ya pueden empezar ya a trabajar, jóvenes. Entonces nos vemos más tardecito.